Hola y bienvenidos. Hoy iniciamos un análisis profundo de la lección 1 del curso La vida de Jesucristo. Nos vamos a centrar en la introducción y la infancia, según Mateo. Hola. Y para eso, tenemos la guía de estudio y el documento específico de la lección. La idea es meternos de lleno en el mundo en que nació Jesús y conocer un poco a Mateo, el autor. Exacto. Para entender bien el Evangelio es clave entender ese contexto. Y lo primero es Roma. El Imperio Romano. Fundamental. Estamos hablando de un poder inmenso, omnipresente. Imagínate, la distancia entre Roma y Palestina era de unos 2.500 kilómetros, enorme para la época. Muchísimo, y para manejar eso, pues necesitaban organización. Su infraestructura era muy avanzada, ¿no? Increíble. Esas vías pavimentadas, los adoquines, algunas todavía existen. Y los barcos por el Mediterráneo, a vela y remo. No era solo para viajar. Claro, era control. Mover tropas rápido, administrar las provincias, como Palestina. ¿Cómo era esa presencia romana allí? Bueno, Palestina era clave estratégicamente, un puente con Oriente. Así que había presencia militar constante. Y claro, impuestos. El famoso tributo al César. Exacto. Y la moneda con su cara. Era un recordatorio diario. Están bajo nuestro dominio. No solo era dinero, era un símbolo de la subyugación. Entendido el panorama imperial. Ahora, bajemos a Palestina en sí en la época del nacimiento de Jesús. Mateo nos presenta a Herodes el Grande, casi de inmediato. Sí, Herodes. Una figura fascinante y terrible a la vez. Era idumeo, no de linaje real judío, puesto ahí por Roma. Un rey cliente, digamos. Justamente. Y era un tipo de contrastes enormes. Un gran constructor, ¿eh? La reconstrucción del Templo de Jerusalén fue obra suya. Buscaba legitimidad, claro. Pero por otro lado, era de una crueldad y una paranoia extremas. Llegó a ejecutar a su esposa, a varios hijos, por miedo a que le quitaran el trono. Su poder dependía totalmente de Roma. ¡Qué personaje! Y bajo su reinado, la maquinaria romana de impuestos seguía. Mencionaste los impuestos. Y ahí entran los publicanos. Ah, los publicanos. Tema delicado. Eran judíos, pero trabajaban para Roma cobrando esos impuestos. Y a menudo se quedaban con una parte. Se enriquecían a costa de su propia gente, básicamente. Exacto. Por eso eran vistos como traidores, colaboracionistas, odiados por muchos, marginados socialmente aunque tuvieran dinero. Imagino el ambiente. Tensión constante, presencia militar, impuestos, un rey impuesto y cruel, colaboradores. ¿Cómo reaccionaba la gente? Pues como es de esperar, había mucho resentimiento, un odio generalizado hacia los ocupantes romanos. Y esto alimentó movimientos nacionalistas. Los cananistas o celotes. Esos mismos. Grupos que buscaban la liberación incluso por la fuerza. Odiaban a los romanos y, claro, también a los publicanos. Muchísimo. Y en medio de todo esto, una fuerte esperanza mesiánica, ¿no? Sí. La expectativa de que llegaría un Mesías, un rey ungido, que liberaría a Israel y restauraría su soberanía. Era una esperanza muy viva. Y es justo en este caldo de cultivo tan complejo que aparece Mateo, el autor del Evangelio que estamos viendo. ¿Quién era él antes de seguir a Jesús? Y aquí viene lo interesante. Resulta que Mateo, uno de los 12 apóstoles, era publicano. Un cobrador de impuestos para Roma. Increíble, justo uno de los grupos más odiados. Tal cual. Y para ponerle más contraste, piensa que otro apóstol era Simón, al que llamaban el cananista o celote, un revolucionario antirromano. O sea, antes de conocer a Jesús, estos dos tipos se hubieran odiado a muerte. Probablemente. Eran polos opuestos en ese espectro político y social. Uno colaboraba con el opresor, el otro luchaba contra él. Y entonces, ¿cómo conecta esto con el mensaje principal de Mateo en su Evangelio? Es que ilumina perfectamente su tema central, el reino de los cielos. Mateo nos presenta un reino que no es como el Imperio Romano, basado en la fuerza militar, ni tampoco como la revolución violenta que buscaban los celotes. Exacto. Es algo radicalmente distinto. Un reino que no se impone por las armas, sino que se basa en el amor, el perdón, la reconciliación. Un reino capaz de unir a personas que antes eran enemigas, como un publicano y un celote. Precisamente. Muestra que el llamado de Jesús trasciende esas divisiones tan profundas.
El reino de los cielos opera con otra lógica, una transformación interna, Es potente pensarlo así. muy potente. Alguien como Mateo, acostumbrado al sistema romano de cuentas, deudas y seguramente a la exclusión, es quien nos habla de un reino de perdón y valor inherente. Bien, resumiendo un poco, vimos el poder aplastante de Roma, la tensión en Palestina bajo Herodes con sus divisiones internas, y descubrimos que Mateo, el autor, venía de un entorno muy controversial para escribir sobre un reino totalmente diferente. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Cómo pudo esa experiencia de Mateo como publicano, manejando deudas, quizás sintiendo el rechazo social, haberle dado una perspectiva única para captar y transmitir las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, sobre incluir a los marginados, sobre lo que realmente vale en ese reino de los cielos? Una excelente pregunta para seguir pensando. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy.